Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos acá en nuestro curso prerural con el doctor Ricardo Linares. Él es médico cirujano de la Fundación de las Ciencias de la Salud, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación. El tema que vamos a abordar hoy es el dolor lumbar, abordaje interdisciplinar. Doctor Ricardo, entonces adelante. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el abordaje interdisciplinar del dolor lumbar. Aquí les tengo como un resumen del temario, la definición. Vamos a hablar de la epidemiología y el impacto en salud pública, un poco de la fisiopatología y clasificación, cómo abordar el examen físico y diagnóstico, el tratamiento y unos mensajes para que lleven para la casa. Entonces, tener muy presente que dentro de la definición, digamos que ustedes van a encontrar en la literatura diferentes cosas, pero realmente es importante que ustedes se queden con esto. Va a ser cualquier dolor, rigidez o tensión muscular que esté localizado desde el margen costal hasta la región glútea y va a estar delimitado lateralmente por los flancos con o sin irradiación a las piernas. Es muy importante que tengamos claro esta localización porque hay muchos dolores que no son lumbares, que pueden ser referidos de otras zonas y se pueden manifestar en esta área, pero aquí es clave mirar siempre el dónde empieza ese dolor. Entonces, básicamente, a mí me parece muy importante que para poder hacer un adecuado abordaje, ustedes puedan entender las funciones de la columna y cómo fisiopatológicamente ya se afecta, porque es todo lo que vamos a manejar. Entonces, básicamente, primero, es importante que conozcamos las funciones generales de la columna. Entonces, vamos a tener que ya nos permite mantener la posición erecta, permite absorber cargas en el tronco y distribuirlas, va a proteger la médula espinal y también va a permitir que se inserten ligamentos y músculos que la van a mover y la van a estabilizar. Todo esto me lleva a que haya una integridad biomecánica y para poder como resumir rápidamente a lo que nos vamos a enfrentar, esta es una de las causas más comunes de consulta, tal vez puede llegar a ser hasta la mitad de la consulta que uno le llega en su práctica de médico general. Colombia tiene más o menos una prevalencia del 23,6% de dolor lumbar y más o menos el 50% de personas pueden llegar a experimentar algún tipo de dolor lumbar durante el año y digamos que siempre va a estar asociado a diversos factores de riesgo. Aquí vemos que a nivel mundial se encuentra dentro de una de las causas más comunes de enfermedades que con el tiempo ha ido aumentando. Imagínense, en la década de los 90 estaba de segunda y ya después del 2017 se empezó a posicionar dentro de lo primero. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que esto va a generar discapacidad y va a generar muchas incapacidades para las personas y también personas que rápidamente pierdan su funcionalidad y el impacto a nivel laboral. Entonces, pues obviamente esto va a estar asociado en que la población va envejeciendo, va a estar asociado a que la gente se ausente en el trabajo, en que la gente esté buscando incapacidades y ustedes tienen que ser muy objetivos a la hora de decidir quién requiere un manejo, qué tipo de manejo y si realmente requiere de pronto una incapacidad o no. Porque pues esto significa dinero en el sistema de salud y más o menos esta estadística es un poco vieja, no logré encontrar una más reciente, pero 2008-2011 se pagaron más o menos 14.800 millones por parte de las IPS en este tipo de incapacidades. Entonces, lo que les hablaba, tenemos la integridad biomecánica, vamos a tener dos factores que van a ser la parte intrínseca y la extrínseca. Dentro de la intrínseca, tener muy presente que nosotros manejamos unas presiones intradiscales, que también el adecuado anclaje de las carillas articulares a nivel de las columnas va a permitir darle estabilidad, va a facilitar que se inserten adecuadamente los ligamentos y los movimientos, y eso me va a llevar obviamente a hablar de la tensión cápsulo-ligamentaria, que va a ser fundamental para los patrones de dolor. Y la extrínseca, que es todos los músculos que van a permitir estabilizar la columna. Entonces, dentro de esa estabilización de la columna tenemos unos estabilizadores pasivos, activos y de control neural. Todo esto funciona como un sistema integrado. Dentro del sistema pasivo tenemos la columna osteoarticular, dentro del activo los músculos y tendones, y en el control neural todos los que son los mecanorreceptores, propioceptores y pues ya digamos que van a llevar pues los impulsos al sistema nervioso central y van a generar los diferentes patrones de dolor. Dentro de los estabilizadores activos tenemos que tener presente que tenemos un grupo de músculos que van a tener diferentes funciones, como los flexores, en los cuales está el psoas ilíaco, el transverso del abdomen, el recto abdominal, el oblicuo interno, los extensores, que pues acuérdense que van por diferentes capas y cada uno juega un papel. También aquellos que van a facilitar las inclinaciones laterales, como el cuadrado lumbar, el psoas, y aquellos que permiten la rotación, como los oblicuos y los transversos espinosos. Y entre los ligamentos también tenemos que tener muy presente que cada uno cumple una función. Dentro de la flexión, que tenemos sobre todo los ligamentos amarillos, los ligamentos supraespinosos, interespinosos, aquellos que facilitan la extensión, como el ligamento longitudinal anterior,
inclinación lateral que es facilitada por el intertransverso de los ligamentos capsulares articulares y la rotación que también va a estar dada por este tipo de ligamentos. Entonces, ¿por qué es importante? Acá solamente les traigo esta manera de recorderis para que ustedes se den cuenta que todo está funcionando como un conjunto dentro del disco vertebral, dentro de esa unidad vertebral, y cualquiera de ellos que se empiece a afectar, pues va a empezar a generar diferentes patrones de comportamiento. También es importante que ustedes entiendan que la columna funciona con unos pilares, los cuales esos pilares van a ir de ciertas a ciertas áreas. Esto digamos que a nivel fisiopatológico se ha clasificado como las columnas de Denis, en las cuales tenemos la columna anterior, la columna media y la columna posterior, básicamente para entender que, digamos, ya como a grandes rasgos, vamos a tener dos grandes divisiones que son un pilar anterior y un pilar posterior, en el cual el pilar anterior lo que me va a permitir es darle a la columna soporte y elasticidad, y el pilar posterior va a permitir que haya movimiento. Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia que yo puedo tener en la columna, vemos cómo las trabéculas se distribuyen para soportar y absorber esa energía, y pues esto me va a predisponer a que la columna tenga zonas, por ejemplo, donde ustedes no ven que hay líneas, son zonas que están más predispuestas a que generen de pronto fracturas en esas zonas, a diferencia de aquellas que tienen diferentes tipos de líneas, que es la forma en que se absorben las cargas y los vectores de fuerza que el cuerpo absorbe como energía, pues que de pronto sean mucho más resistentes. Entonces, de aquí parte la importancia de los discos intervertebrales. Estos discos, acordémonos que están compuestos por un anillo fibroso que más o menos tiene el 60-70% de agua, colágeno tipo 1, me va a permitir soportar tensión, y un núcleo pulposo que también está más o menos de 70-90% de agua, colágeno tipo 2, y me va a dar elasticidad. Entonces, ya cuando logramos ver esta unidad, nos damos cuenta que hay diferentes actividades del día a día que nos dan porcentajes de presión que tiene que soportar. Una persona que carga hasta 50 kilogramos de peso, cuando pues digamos ella se va a parar sin apoyarse adecuadamente sobre las rodillas, va a llegar a aumentar esa presión hasta un 169%. Solamente con el hecho, por ejemplo, de reírnos o el hecho de toser o el caminar, ya le empieza a aumentar presión al disco. Entonces, actividades repetitivas, actividades que generen mayor presión, pues van a hacer que esto se desgaste más rápido, porque pues estos discos, como se dieron cuenta, tienen unos componentes que con el tiempo ellos, en la medida que se van desgastando, van perdiendo todas esas propiedades. Entonces aquí con esto podemos mirar las diferentes propiedades, como la resistencia, que va a ir disminuyendo con los años. Esto va a ir de la mano con la pérdida de masa ósea, que va a ser que va a llevar una pérdida de más o menos un 50% de resistencia cuando esta llega a ser hasta el 25%, pilas con los adultos mayores. Y también pues que esto es lo que va a traducir es que hay una pérdida de uniones transversales entre las trabéculas longitudinales, que eran las que les mostraba previamente. La elasticidad, que también va a disminuir con los años. Esto es la que va a influir en que disminuya la altura de los discos, y pues obviamente esto va a generar lo que son las famosas discopatías que usualmente ustedes han escuchado y van a ver con frecuencia. Esto pues va a llevar a que se deshidrate el disco, y pues hay otros factores como el tabaquismo, como exponerse a vibraciones, que van a acelerar estos procesos, y esto va a impactar directamente sobre lo que es el anillo fibroso y el núcleo. Este va a perder la capacidad de hacer resistencia, tracción y comprensión, y lo que vamos a tener es una pérdida de las proteínas, va a degenerarse el núcleo, y pues este anillo, al perder la capacidad de cohesión para mantenerlo unido, pues va a llevar a que se pierda ese sistema amortiguador y la capacidad de soportar presiones y cargas en la columna. Entonces, ¿esto que nos va a llevar a que tengamos una degeneración discal y herniación, que digamos en los hombres empieza a aparecer desde la segunda década, en las mujeres desde la tercera década? Va a estar influenciado por varios factores de los que ya hemos hablado, y digamos que básicamente esto lo que nos va a llevar es que vamos a tener un desplazamiento del núcleo hacia atrás de la flexión, y esto es cuando van a empezar a aparecer las famosas protrusiones, y esto lo que va a hacer es que haya como unas fuerzas que van a hacer que esta degeneración cada vez se acelere más por un efecto hidrostático, y digamos que va a hacer que pierda esa resistencia, llega a ser hasta un 25% menos resistente al de una persona sana. Y pues aquí es cuando aparecen en algunas imágenes las famosas hernias de Ashmore, o en casos avanzados las protrusiones discales, que pues en casos severos pueden generar alguna compresión del canal del canal medular o de las raíces nerviosas. Entonces esta presión de los discos es importantísima porque, pues lo que yo les decía ahorita, miren que estar sentado lleva 4.5 veces mayor a la bipestación, que es 3.5 mayor. Entonces
nosotros tenemos una serie de componentes dentro de esa columna, incluyendo la cámara hidroaérea, que esa cámara hidroaérea que es nuestro abdomen, que va a estar cubierto por una faja de músculos, que es lo que conocemos como el core abdominal, va a permitir compensar ese aumento de presión del disco. Y pues digamos que cuando yo le meto mucha carga, ustedes han visto, por ejemplo, con los olímpicos, la cantidad de peso que pueden soportar, ellos usan unas fajas que dan mucho más soporte, porque este anillo del disco se puede desgarrar. Y pues son cargas realmente muy altas para llegar a esto, pero con cargas que estén por encima del 25-50%, ya se va a empezar a generar un proceso degenerativo dentro del disco. Entonces, pilas con la gente en el trabajo, pilas con la gente que está sometida a estar cargando peso todo el tiempo, o que de pronto tienen alguna actividad que requiera estar haciendo más rotaciones y desgastes de los discos. Es como un cuadrito para que vean las diferentes presiones que manejan cada uno, y porque es importante explicarle a la gente cómo tiene que pararse adecuadamente, y pues las posiciones ergonómicas, porque hay gente que, por ejemplo, nosotros cuando estamos estudiando nos tendemos a sentar un poco inclinados. Miren que eso aumenta muchísimo la presión sobre los discos, a diferencia cuando yo estoy sentado en una posición más ergonómica mirando al frente de mi pantalla. Incluso cuando estoy parado de pie, si yo estoy encorvado, pues voy a aumentar mucho más la presión del disco que si yo estoy parado adecuadamente, manteniendo la adecuada postura de mi columna. Lo mismo al acostarse. Realmente acostarse de lado no es tan bueno, y hay que intentar recomendarle a la gente que se acostumbre a dormir boca arriba, salvo que pues tenga alguna indicación. Ahorita vamos a ver más adelante algún tipo de manejo que requiere hacer en casos de dolores muy severos. Entonces, otro proceso que tenemos dentro de esto es el desgaste facetario. Las facetas son como una serie de articulaciones que están articuladas ahí dentro de la vértebra de la unidad, que me va a permitir conectar adecuadamente con los ligamentos y me va a proteger ciertas estructuras. Entonces, básicamente, estas articulaciones, cuando se van perdiendo esa capacidad de soporte que tienen sobre el disco, pues va a hacer que se aumente el riesgo de herniación discal. Esto va a hacer que haya mayor rotación durante los movimientos, y que esta naturalmente se empiece a rotar sobre su eje. ¿Esto en qué se traduce? En la artrosis de la columna. Y también se puede generar artrosis, sobre todo en las facetas, y ese dolor tiende a doler más que en la misma artrosis de los discos intervertebrales, porque una cosa es que a mí se me desgaste el hueso y el cartílago, otra cosa es que se me desgasten las facetas, que son las que me dan sostén. Y la respuesta refleja que yo voy a tener cuando hay un desgaste facetario es que la musculatura se va a intentar contraer. Entonces es importante que tengamos esto presente, y esto se ve sobre todo en personas mayores. Entonces, lo que les hablaba del core abdominal. Si yo tengo bien fortalecido mi core abdominal, mi musculatura abdominal, si tengo bien fortalecida mi musculatura también de los miembros inferiores, que también le va a dar soporte a esa musculatura abdominal, pues básicamente yo voy a poder mejorar el soporte de las tensiones, el soporte de las cargas, y esto va a evitar que mi columna genere un desequilibrio que me va a alterar. Ya vamos a ver ahorita también la capacidad propioceptiva de mantener un adecuado equilibrio postural, y lo que mi cuerpo va a hacer cuando no tiene un equilibrio postural, porque lo que les decía, está alterada ya la parte nerviosa en este punto, pues voy a hacer un aumento de la lordosis, y pues voy a empezar a hacer curvas viciosas en la columna, que pues digamos que ya se empiezan a volver enfermizas y van a generar dolor. ¿En qué pacientes hay que estar pilas con esto? Las pacientes puérperas, y también en la obesidad. Las personas obesas se van a dar cuenta, y ustedes han visto ya cuando han estudiado en su pregrado, que tienden a sufrir mucho más de dolores lumbares que las personas que no. Entonces, de aquí partimos a dónde va a empezar el dolor. Entonces, ese dolor va a empezar después de que yo estimulo a cargas repetitivas mi columna, y empiezo a llevar a procesos de desgaste, de pérdida de la capacidad que tiene para realizar soporte, carga, elasticidad, y de que me va a alterar y me va a limitar los movimientos. Entonces, eso va a condicionar a que se empiezan a estimular las fibras nerviosas que están sobre todas esas estructuras que hemos hablado previamente. Entonces voy a generar un déficit propioceptivo. Digamos que ya al de generar ese déficit propioceptivo va a haber una falla en el control motor, ese sistema conectivo ligamentario facial va a fallar, los músculos estabilizadores se van a afectar también, y esto me va a empezar a generar un retardo como en la activación de los mecanismos de compensación que yo tengo en la columna. Entonces va a haber una hiperactividad de la musculatura superficial, y ahí es donde aparecen los famosos puntos miofaciales o gatillos, y pues esto se va a traducir también en dolor. Entonces,
lo que tenemos es una serie de sucesos que viene con una carga que se vuelve una disfunción lumbopélvica, va a haber una sensibilización tisular y entre yo más someto esa columna a esos estímulos, pues esas fibras empiezan a sensibilizarse más y me empiezan a llevar estímulos al cerebro. Entonces nosotros en el cerebro empezamos a hacer como un tipo de retroalimentación y pues ya lo que vamos a terminar enfrentándonos es ante un dolor mecánico inespecífico y entonces aquí es donde entra el papel del sistema neural. Esto parte de una teoría que es la teoría de Panjabi, en la cual digamos que lo que hace es que yo hago una hipersensibilidad nerviosa en la parte sensitiva, pues partiendo de los nociceptores, ellos como se encuentran en diferentes estructuras del sistema ligamentario articular muscular, pues al generar la inestabilidad, al generar esa sensibilización, yo voy a tener como respuesta un dolor y una lesión localizada. Eh, que pues, me va a generar ese lumbago mecánico en específico. Y pues eso se va a traducir en una sensación desagradable. Entonces, todas estas cosas que vemos, pues obviamente ya se dan cuenta que se mira desde un enfoque más integral, desde un enfoque mucho más como abarcando todas las áreas que involucra el dolor. Y de aquí es donde debemos partir para saber cuándo lo vamos a manejar. Entonces, aquí lo que les muestro es como las zonas del cerebro, del sistema nervioso central, donde se genera esa sensibilización, que son a nivel del núcleo del RAF y la sustancia gris periacueductal. Y pues esta falla va a ser la que también lleve a que recordemos que en estas zonas tenemos neurotransmisores que van a estar en los centros de compensación de las emociones, la parte cognitiva, la parte emocional. Entonces, pues también estas personas, muchas terminan deprimiéndose o el estrés les va a generar más dolor. Bueno, entonces con esto podemos hablar de la clasificación. Recordemos que tenemos, aquí vamos a hablar del lumbago, pero también pues es importante siempre localizar la región donde está el dolor, si es un cervical, cervicalgia, si es a nivel torácico, dorsalgia, si es a nivel lumbar, lumbalgia. Y el dolor espinal, acordémonos que puede ser inespecífico, que va a ser más del 85% de los casos, y específico, que es un 15%, y el dolor espinal puede ser de tipo mecánico inflamatorio referido. Según su evolución puede ser agudo, que va a ser de menos de un mes de duración, la subaguda que va a ser hasta 3 meses y crónica más de 3 meses. Entonces aquí vemos diferentes etiologías. Solamente esto para mostrarles que el 15% de pacientes está muy probablemente dentro de alguna de estas causas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primer mensaje es que ustedes tienen que empezar a manejar el paciente, pero tienen que hacer un adecuado examen físico para poder buscar esta etiología. Y también es importante que ustedes identifiquen los diferentes factores de riesgo, que los estamos viendo acá, en los cuales pues hay unos que van a ser modificables, otros que no, pero que si logramos trabajar todo desde la parte más integral posible, pues vamos a poder saber en qué momento el dolor va a ser mucho mejor manejarlo. Entonces, ahora hablando un poco del examen físico, clave de la inspección, siempre realizarlo con la menor cantidad de ropa posible y descalzo, que vamos a evaluar si hay asimetrías de la columna, de las cinturas escapulares, de la cintura pélvica y también vamos a evaluar si hay debilidad en los miembros inferiores que nos pueden hacer pensar de pronto en que puede haber alguna lesión neurológica subyacente. También de pronto mirar si no hay lesiones dermatológicas que nos hagan pensar en otras patologías. Clave la postura, digamos que aquí es clave por las curvas escolióticas que se pueden empezar a formar, cuando hay aumentos de la cifosis, cuando hay aumento de la lordosis, porque estos son lo que les decía ahorita, son posturas correctivas para, pues, precisamente, como es que esos patrones yo los pueda corregir a tiempo. La marcha, porque la marcha va a ser clave cuando una persona tiene dolor, hacen una marcha que es la marcha antálgica, cuando de pronto hay algún tipo de dolor que no está directamente en la región lumbar, sino que su origen es, por ejemplo, en miembros inferiores. Les hablo, por ejemplo, un síndrome piramidal que se produce en los glúteos, pues va a generar otros tipos, por ejemplo, de marchas que van a llevar a que pues, yo tenga que pensar dónde puede estar esa debilidad, o de pronto, por ejemplo, en los niños, alguna enfermedad neuromuscular que me va a empezar a afectar la marcha y pues obviamente esto va a ir acompañado de muchos más síntomas. Dentro de la palpación y evaluación de la movilidad de la columna, siempre evaluar la movilidad del tronco, dolor si existe alguna restricción, si con el movimiento existe algún dolor. Dentro de las pruebas de movimiento, pues digamos que hay pruebas como por ejemplo el test de Shover. Básicamente ustedes lo que hacen es colocan la parte distal del metro a nivel más o menos de L5 y ustedes miden 10 centímetros arriba de esa medida que acabaron de tomar. Ustedes le piden al paciente que se incline hacia adelante y pues es considerado normal que no se extienda más allá de 3 a 5 centímetros la medida. Más de esto, pues puede hablar de que de pronto algo está pasando en la columna
o si es mucho menor de esto, pues de pronto que hay algo que me está restringiendo esa movilidad. Y pues evaluar la flexión, evaluar la extensión, evaluar las inclinaciones laterales y pues que esto que me va a llevar a pensar, las patologías degenerativas usualmente van a asociarse más a restricciones o con dolor en solo uno de, de estos rangos. Puede ser flexión y extensión o flexión y lateralización. Mientras que lo que son las patologías infecciosas e inflamatorias, ellos afectan todos los rangos de movimiento y pues están más asociados a dolores hiperagudos. Esto también, entonces, dentro de la palpación, estar siempre mirando la musculatura, es que evaluar que no se generan puntos de dolor localizados, porque esos puntos, pues digamos que van a hacer pensar más en que el dolor es de origen netamente muscular y usualmente es lo primero que uno empieza a tratar en estos pacientes. Y pues también siempre no quedarnos en la región lumbosacra, sino extendernos un poquitico siempre a la región glútea. Esa es una recomendación que les doy porque usualmente, por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen, no, doctor, es que tengo ciática. Y los pacientes sí, de pronto tienen las parestesias en el miembro inferior, pero pues uno en la columna no le va a encontrar nada. Ustedes se dan cuenta que la ceja, digamos que es dudoso, pero cuando ustedes palpan el músculo glúteo piramidal, perdón, el piriforme, o alguno de los glúteos. Si los glúteos están contraídos, pues pueden generar un dolor que va a ser más referido. Pero, por ejemplo, algo que simula una ciática es el síndrome piramidal, que es en el músculo piriforme, porque ese músculo pasa justamente encima del nervio ciático. Entonces, ustedes lo palpan, se dan cuenta que se evoca el dolor inmediatamente, ustedes ya tienen ahí la localización de su dolor y esto es algo hasta más o menos común. Entonces, es importante por eso también evaluar las maniobras de déficit neurológico. Estas pruebas deben ser siempre comparativas, siempre ser muy juiciosos en evaluar la sensibilidad por dermatomas, la fuerza muscular, los reflejos, el tono, porque pues esto básicamente lo que me va a cambiar es totalmente el diagnóstico si estoy ante una lesión radicular o no. Un LASAC verdadero es de 30 a 45 grados. Más de eso, piensen más bien en que ahí es una retracción severa de la musculatura isquiotibial o que de pronto puede haber algo a nivel de las caderas incluso. Pero un láser verdadero es paciente, yo le levanto la extremidad así en decúbitos y cuando ese paciente yo le levanto la extremidad, yo llego a los 30, máximo 45 grados, ahí es donde se evoca la sensación de correntazo que va desde la región lumbar pues, los pies, realmente. Unos dicen que hasta la punta de los pies, otros dicen que hasta la región de la planta. Realmente lo importante es que llegue hasta el pie pero que sean estos rangos. Más allá de eso, no. Y el bragar, que es muy similar, pero pues en el bragar recuerden que lo que ustedes hacen es, además de tener la pierna ya levantada, pues ustedes lo que hacen es generar una dorsiflexión y pues ahí se va a evocar esa sensación de dolor quemante o corrientazo hasta los pies en esa extremidad, en los mismos rangos de movimiento, 30 a 45 grados. Y pues evaluar obviamente si hay algún signo patológico como el Babinski y bueno, obviamente saben que con esto también puedes evaluar si no hay hiperreflexia, si el tono está bien, o de pronto hay algo de hipertono, si de pronto hay clonus, que pues ya me hace pensar de pronto en que hay algo a nivel ya de la médula que me está lesionando. Eso, el diagnóstico. Entonces, clave las banderas. Paciente con bandera roja es urgente su manejo. Estos pacientes, si ustedes están en una zona muy remota, si no están en un segundo nivel o están en un primer nivel, pues idealmente es mejor remitirlo. Es muy claro como estas banderas son dolores que los va a despertar en la noche, que llevan duraciones de más de 4 a 6 semanas, que son pacientes que no responden a tratamientos conservadores. Si el paciente, pues además les va a referir que ha perdido peso, que ha tenido fiebre, de pronto pacientes que han tenido antecedentes de algún tipo de cáncer, pacientes que han tenido algún antecedente de trauma, que aparecen tardíamente algunos hematomas, por ejemplo, a nivel subaracnoideo y eso dentro del canal, pues pilas con estos pacientes, pacientes mayores con osteoporosis que hayan usado corticoides de forma crónica, que sean diabéticos, pilas que ellos les pueden estar generando algún tipo de déficit severo y pues obviamente es mejor remitirlo para que le hagan más estudios y pues le hagan el manejo adecuado. Ya este tipo de pacientes, pues uno ya los empieza a manejar, que son los de las banderas amarillas, que usualmente, pues digamos que cualquier cosa que no me genere lo que les estaba hablando antes, son banderas amarillas. De pronto son pacientes que pueden tener algún tipo de déficit. Entonces, obviamente no es lo mismo una radiculopatía que está en un momento crítico que ya me generó el déficit, la persona no puede caminar, a una persona que de pronto solamente tiene el dolor
las parestesias, pero el paciente, ustedes cuando lo examinan, el paciente es funcional, y esto es lo clave, que sea funcional. Entonces, ese paciente ustedes pueden empezar a pedirle una radiografía, pueden empezar el manejo del dolor, lo mandan, le empiezan el manejo que ahorita lo vamos a ver, y lo remiten pues para que los especialistas les amplíen los estudios y evalúen si de pronto este paciente requiere algún tipo de tratamiento adicional y pues algo más especializado. También existen unas banderas azules que ustedes tienen que reconocerlas. Hay personas que no tienen un dolor como tal, sino generado por estrés, que ese estrés va a ser generado por problemas económicos, la falta de apoyo, porque están sobrecargados de trabajo, porque los están en el trabajo sometiendo a mucha presión, porque terminó con pilas con las parejas, pilas con los adolescentes. Esto es muy común, sobre todo en personas jóvenes, pero es importante que nosotros dentro de esa integralidad les preguntemos, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás de lo que su dolor le está mostrando? Y también otras cosas es que, pues, muchos de estos pacientes a veces que son denominadas mal llamadas banderas negras, que son las personas que quieren una ganancia secundaria, que son las personas, sí, pueden tener alguna cosa, pero eso no les va a explicar el dolor y no les va a generar y no hay alguna literatura que usted les vaya a decir, sí, esa persona no va a volver a trabajar, salvo que sea algo muy delicado, entonces pilas con esos pacientes. Dentro de las imágenes diagnósticas, entonces dentro de las imágenes diagnósticas es importante que hablen de, cuando van a pedir una radiografía, siempre es el estudio inicial. La tomografía usualmente es, digamos que se reserva para patologías que de pronto ya son más inflamatorias. La resonancia por excelencia, pues ya es cuando usted ya se piensa que hay una decisión de una toma quirúrgica y pues digamos que también personas que de pronto tengan alguna contraindicación para las imágenes. Y las gamografías, por favor, estas gamografías solamente se piden si ustedes están sospechando de pronto que hay alguna infección o algún tumor metastásico. Otros estudios, los estudios que de pronto ustedes podrían llegar a pedir un estudio de electromiografía y neuroconducción es cuando hay sospecha de déficit neurológico, en ningún otro caso. Y pues pacientes que de pronto estén con escoliosis, una radiografía panorámica, entonces de Farrell cuando vean que hay asimetría en las extremidades. Y ya el tratamiento, entonces, básicamente siempre intervenir las actividades de la vida diaria, mirar que esas personas a que están expuestas en su trabajo, que realicen ejercicio, la actividad física está recomendada 5 a 7 días a la semana de 30 a 60 minutos o mínimo 150 minutos a la semana. Eso ha demostrado que además de mejorar la capacidad cardiovascular, les va a mejorar el dolor. Y pues también cambiar la alimentación, en el trabajo lo que les decía, evitar esas cargas, que realicen pausas activas y pues digamos que el paciente tenga claridad de que en la gran mayoría de casos el dolor es benigno y su dolor va a mejorar con un adecuado tratamiento. Dentro de los analgésicos, usualmente la primera línea que podemos usar es acetaminofén y de pronto combinarlo con algunos AINES. En dolor lumbar crónico, el acetaminofén es un poco inferior a los AINES para aliviar el dolor, pero digamos que entre los AINES no selectivos y los COX-2, digamos que no hay alguna diferencia. Lo que recomendamos es que se den ciclos cortos, máximo de 7 días. De pronto ustedes que miren las ventajas de uno sobre los otros. Si ustedes tienen la posibilidad de formular alguno de los COX-2 como el Etoricox, el Colecoxib, de pronto estos tienen menores efectos gastrointestinales y a nivel renal, pero recuerden que también tienen efectos a nivel cardiovascular. Entonces, usualmente, uno que les podría recomendar, usan naproxeno, un ciclo de 7 días, lo usan cada 8 horas, cada 12 horas, o usan el Etoricox también de la misma manera, y digamos que ahí ya podrían pensar, bueno, si no tengo naproxeno, puedo usar ibuprofeno, pero pues digamos que intentamos como ofrecerle un poquito lo mejor y lo más seguro a los pacientes. De los tratamientos tópicos realmente no se ha demostrado que haya mucha evidencia, se habla más de un efecto placebo porque pues para poder hacer la dosis equivalente a la dosis oral requieren dosis muy superiores y de pronto pues donde podrían tener alguna utilidad son pacientes que tengan puntualmente dolores miofaciales, puntos muy localizados de dolor que sean de origen muscular. Cuando usar de pronto relajantes musculares, cuando de pronto estos pacientes no me vienen mejorando, ustedes se dan cuenta que tienen un dolor muscular realmente muy marcado y pues digamos que lo pueden usar de 3 a 7 días, pueden empezar con el diazepam, que es súper seguro, de 2 miligramos cada 12 horas, lo pueden incrementar máximo a 10 miligramos cada 6 a 8 horas, pueden usar tizanidina 2 miligramos cada 12 horas, y lo pueden ir aumentando hasta 4 miligramos cada 12 horas, o la ciclobenzaprina 10 miligramos cada 8, cada 12 horas, siempre teniendo presente que estos pueden generar somnolencia y de pronto a algunos pacientes les puede generar efectos, vómitos, náuseas, pero digamos que estos usualmente suelen ser los más usados y más seguros. Bueno, y
que esto es solamente para dolores musculares. Si el paciente no tiene un origen muscular como tal o que le esté causando el dolor, pues no lo vayan a usar. El rol de los opioides, digamos que cuando la persona tiene una contraindicación para los AINES o cuando el dolor no ha mejorado con lo que ya le hemos dado de pronto acetaminofén con un AINE, pues podemos agregar acetaminofén con tramadol o con codeína. Realmente uno pues usualmente el médico general no puede manejar más allá de estas dosis, pero si uno las usa adecuadamente puede mejorarle bastante la calidad de vida al paciente. Entonces usar presentaciones como acetaminofén más tramadol, puede ser una tableta cada 12 horas a 8 horas por 7 días en ciclos de un mes máximo si se va a usar en este ciclo, solo en la noche. Y el acetaminofén más codeína lo mismo puede ser cada 8, cada 12 horas y usarlo por 7 días máximo. Tener obviamente cuidado con la gente que tiene riesgo de adicciones, con comportamientos aberrantes, que puedan tener de pronto alguna enfermedad psiquiátrica, pues no usarlo y sobre todo las personas jóvenes porque les podemos causar dependencia. Sobre los antidepresivos tricíclicos, digamos que han mostrado algunos efectos porque pues digamos que ellos nos van a actuar sobre otra zona, sobre todo en esos dolores refractarios, ustedes les van a llegar también mucho a consultar a esa gente, vean, me han dado y nada me hace, de pronto pensar en esto complementario, no es que esto reemplace a los otros, pero sí complementario como los de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y lo que más usamos son la imipramine y la mitriptilina. En quienes sobre todo les va a ir mejor, en los que de pronto sí tienen un componente neuropático, que tengan de pronto evidencia clara de alguna radiculopatía, pues pueden usar estos medicamentos en las dosis que ven ahí. Sobre la parte de rehabilitación, lo que ya les hablaba del ejercicio, usualmente pacientes con más de 3 meses deberían estar en una escuela de espalda, que se llaman así, donde le van a hacer cosas de medios físicos como electroterapia, termoterapia, sonoforesis, masoterapia, y todo paciente debe realizar ejercicios de fortalecimiento de su core abdominal. Pueden recomendarles que hagan series de 3 a 4 series con 10 a 12 repeticiones. Y los ejercicios, pues siempre que estén después de más o menos 6 semanitas de haber acabado. Estas son las diferentes modalidades que pueden recomendarles. Y otras modalidades que pueden recomendar es la natación, el yoga, el tai chi, la medicina alternativa. Entonces, y también que estos pacientes, sobre todo los crónicos, que están manejados por psicología, porque pues lo que les digo, hay pacientes ansiosos, depresivos, que es importante trabajar en todas estas comorbilidades para que él sobre todo se puedan reincorporar al trabajo y a su vida social. Este es un resumen rápido, se los paso para que lo tengan presente, pero básicamente eso es lo que quiero que se lleven. Este es como un algoritmo diagnóstico, básicamente resume todo lo que ya les dije y ya, eso es lo que les traía. Doctor Ricardo, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos por haber estado acá en el curso prerural en NANIR y les agradecemos a todos los asistentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pues esperamos que continúen disfrutando de nuestro curso el día de hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Listo, eso es todo. Listo, ahí creo que me empezó a pasar un poquitico el tiempo, pero No, perfecto, perfecto. Quedó como un minuto nomás, pero no hay ningún problema. listo, dale. Bueno, ahí ya creo que se alcanzó a cumplir el objetivo y pues ojalá les guste a los chicos. No, muchísimas gracias. Yo estuve escuchándola y muy valiosa la información. Muchísimas gracias por el tiempo. Listo, vale, Mateo. Vale, y cualquier cosa estamos pendientes, ¿listo? Que Listo, esté vale, muy bien, Doc. Mateo, cuídate. Que Hasta estés luego. bien. Hasta luego.